Expreso Biobío, bueno, se ha hablado tanto, ¿no? Está el tema del veto a la ley de usurpaciones, pero también el tema de las tomas de terreno, y hay una preocupación bien importante de lo que está sucediendo en la región de Valparaíso, bien digo, de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido y sobre todo de lo que podría suceder. Fíjense que hay un dictamen, ¿no? Justamente que daba un plazo de algunos meses para desalojar la toma en San Antonio, que ha ido sumando una cantidad bien impresionante de familias que están en ese lugar, una toma que comenzó en octubre del año 2019 post estallido. Esto en San Antonio pasó de 2.800, 2.900 familias a 5.600 familias. Se calcula más o menos unas 15.000 personas que debieran ser desalojadas de aquí a un mes. Sí, pues recordemos que esto que das cuenta de la orden de la Corte es desde el mes de julio. ¿Ah? Sí, la Corte de Valparaíso. El mes de julio, ¿no es cierto? Que ha habido una situación de flagrancia permanente. Bueno, ha habido reacciones, se ha discutido esto en la Cámara en el contexto de la ley de usurpaciones. Justamente queremos hablar con quien es diputado de Acción Humanista, presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara, Tomás Hirsch. Diputado, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal, Álvaro, Loreto? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Sí, usted dijo que era, no sé si lo voy a citar textual, pero me parece haber leído que era delirante proponerse el desalojo de las familias que han tomado este terreno en San Antonio, considerando la cantidad más de un 30% de niños, niñas, también en la toma. ¿Qué vías de solución ve usted, diputado? Mira, en primer lugar, antes de hablarte de la vía de solución, veamos un poco la situación que ustedes la han descrito, pero que es muy dramática. Estamos hablando de ese número de 5.600 familias, pero que en realidad ya sabemos que es mayor, porque hay una parte que ha sido catastrada y está hoy día declarada oficialmente campamento, pero hay toda una zona también ahí mismo, en esa misma gran toma, que no está todavía catastrada, y de hecho por eso corren un peligro mayor frente a esta famosa ley de usurpaciones, lo cual hace que el número total de personas, y sobre todo de niños, es más alto incluso del que se ha estado informando. Yo me reuní con ellos en la Comisión de Vivienda, los recibimos a los dirigentes, a las dirigentes sobre todo, porque la mayoría son mujeres, y la verdad es que están viendo una situación muy desesperada. Entonces, la palabra que ocupé, delirante, creo que se queda incluso corto. Es inimaginable que la fuerza pública pueda simplemente tomar a toda esta gente y sacarla y dejarla ¿dónde? En la calle, en el plano de San Antonio, en la playa, en el puerto. Es decir, estamos hablando de una situación que es absolutamente inviable. En primer lugar, en sentido práctico no se puede hacer, pero sobre todo desde un punto de vista humano, no podemos pensar que la solución que da el Estado frente a la desesperación de las familias por tener un espacio donde vivir sea lanzarlo a la calle. Mira, la orden está dada para el 23 de octubre, o más bien desde el 23 de octubre. Estamos hablando de 19 días más. Y lo que nosotros hicimos como Comisión de Vivienda es buscar un camino de diálogo, porque evidentemente ese tiene que ser el camino. Y ya hemos logrado que efectivamente se reúnan el Ministerio de Vivienda con el dueño de la propiedad y con las representantes de las familias para conversar y buscar un camino de solución. El dueño ha manifestado que está en disposición de vender. Él no quiere tampoco el desalojo. De hecho, él mismo se sabe que de algún modo permitió que la gente se instalara ahí. El problema va a ser todavía con el precio. Evidentemente él quiere hacer un negocio inmobiliario, un negocio de darle la mayor rentabilidad a su terreno. Y lo que corresponde aquí es buscar un precio justo que las familias puedan pagar. Y te digo más, las familias no quieren nada regalado. Las familias han manifestado que están disponibles para buscar comprar el terreno. O sea, la disposición es la mejor. Pero en general, Álvaro, Loreto, no podemos estar pensando que cuando se produce una toma por una situación de desesperación, por falta de vivienda, imagínense lo que es una familia con 3 cabros chicos que no tienen dónde estar. Se toman un terreno, de hecho, así se han formado las ciudades y los barrios en Chile, ojo. Yo participo de un congreso que se llama Congreso Ciudad,
que nos hemos estado reuniendo con la senadora Rincón y con una serie de organizaciones gremiales de vivienda, colegio de arquitectos, etcétera, y hay todo un estudio que muestra que en la historia de Chile las grandes villas nacen como tomas, se transforman en campamento y luego se van urbanizando. La Faena, Lo Hermida, la Villa San Luis, por hablar solo en mi distrito, pero eso sucede en todo Chile. Entonces, no podemos irnos por la vida y decir, mira, que vaya la policía y los saque. Tenemos que buscar caminos de solución. El problema de la vivienda en Chile es demasiado grave como para buscar soluciones simplistas. Sí, el problema en Chile afecta a millones de personas. 650.000 familias están hoy día en nuestro país sin una casa. Sí, usted mencionaba que el dueño había manifestado su disposición a vender. Sin embargo, hoy día en el Mercurio aparece consignado el abogado de los dueños, plural, los dueños de las 204 hectáreas, y se refirió a su posición como una pésima señal, dice, viniendo un diputado de la República. Bueno, lo que pasa es que depende de dónde pongo el acento y la mirada. Yo, al menos como diputado de la República, pongo la mirada en garantizarle el derecho a vivir en condiciones dignas o mínimamente dignas a la familia de nuestro país. Ahí pongo yo la mirada, no en el lucro, no en el negocio, no en la rentabilidad del terreno, un terreno que por lo demás estaba desocupado, deshabitado, sin ningún uso por muchísimo tiempo. Yo no estoy diciendo que esta debe ser la solución del problema de vivienda, que se tengan que tomar terrenos, pero cuando tú tienes ahí más de 15.000, 20.000 personas, incluso se habla, que se han organizado, que están ahí en un lugar mínimo, no puedes tú poner como prioridad decir, mira, aquí lo que prima es el negocio, así que los vamos a sacar de inmediato. Tienes que buscar un camino de solución, y eso es lo que nos corresponde a nosotros como diputados, como parlamentarios, como representantes de la ciudadanía. Así es que, bueno, son distintas miradas y son distintas prioridades. Yo no comparto que la solución del problema de vivienda sea de cometer actos ilegales, por supuesto que no lo podría compartir, además estaría cometiendo yo mismo una ilegalidad. Pero dadas las situaciones de hecho, donde tú tienes una cantidad enorme de campamentos que han crecido incluso después de la pandemia. Álvaro, 1.140 campamentos creo que es el último dato que tenemos. 143.000 familias. Entonces, estamos hablando de números gigantescos. La posición del abogado en este caso entonces no sería óbice para que usted vislumbre, digamos, una posible solución a esta situación crítica que se da en San Antonio. O sea, debería desembocar finalmente en una venta del terreno y en destinar esos terrenos, como estaba pensado en algún momento, a viviendas sociales, ¿no? Exacto, si ese era lo que se había pensado para ese terreno, y yo creo que más allá de la declaración del abogado, que me sospecho que más tiene que ver con buscar subir el precio. Uno conoce un poco cómo funcionan y cómo operan estas cosas. Yo lo único que le pido y que hago un llamado a los dueños de este terreno es a que no busquen la especulación inmobiliaria con familias tan necesitadas. Tampoco se trata de que pierdan nada, pero sabemos que son terrenos que no tenían un gran valor, estaban ahí abandonados, y me parece que sería muy grave y una pésima señal pretender aprovecharse ahora que está esta orden de desalojo por parte de la justicia. Sí. Por lo demás, esta orden de desalojo comienza el 23 de octubre, pero la Corte ha dado un año para que se produzca este desalojo. Por lo tanto, hay tiempo también para conversar, hay tiempo para negociar. El Ministerio de Vivienda, y lo hemos conversado con ellos, están también en la mejor disposición para buscar algún tipo de acuerdo. Sí, el punto también del abogado no era por las críticas, ¿no?, a distintos poderes del Estado, desde el legislativo también al judicial, porque recordemos que esto es tras un fallo de la Corte de Valparaíso que ordenó este plazo y que, claro, finalmente responde a
a legislación, a lo que dice la ley en nuestro país. Y se lo pregunto más allá de este caso en puntual, que evidentemente sorprende a todos por la magnitud, por la historia, por la cantidad, más de un 30% de niños, cerca de un 30% de extranjeros, entonces se visualiza en eso. Pero ¿cómo solucionamos esto más a largo plazo? Porque la solución tampoco puede ser que de las tomas hay alguna resolución, algún fallo de alguna corte y después se dice no nos podemos ir porque no hay cómo llevarse a toda esta gente que está acá en los campamentos, que es una realidad. Es muy complicado, vemos tomas en distintas regiones del país y es tremendamente complicado reubicarlos, en fin, cómo hacer, cómo llegar, porque también los dueños de los terrenos son los legítimos dueños además. Mira, efectivamente el tema de la falta de vivienda es uno de los dramas más grandes, uno de los problemas mayores que tenemos en el país. Por eso a mí me parece tan relevante el plan de emergencia habitacional, impulsado por el gobierno, que busca construir 260.000 viviendas en estos 4 años, que todavía no resuelve el problema completo, que es más de 650.000, pero que evidentemente ayuda a reducirlo. Y además hay un plan de continuidad para un futuro gobierno, dejando una cantidad alta de viviendas en proceso de construcción. Mira, en Alto Hospicio hay una toma más grande incluso que esta, más grande que esta, está en terrenos del ejército, no sé si del ejército o la Fuerza Aérea, no, del ejército. Yo conversé con el Departamento de Bienestar del Ejército, que son los dueños del terreno, y ellos nos han dicho, mira, nosotros no pretendemos recuperar ese terreno, entendemos perfectamente la situación que hay y estamos disponibles para buscar llegar a algún acuerdo con el gobierno, con bienes nacionales, con vivienda, y buscar tal vez algún canje. Yo creo que ese es un tipo de solución. Yo tengo un proyecto de ley que está esperando lamentablemente para ser discutido acá hace mucho tiempo, que se llama Proyecto PAF, es una palabra un poco rara, pero quiere decir Patrimonio de Afectación Fiscal, que tiene que ver con recuperar terrenos que fueron entregados a título gratuito a las Fuerzas Armadas en los últimos 30, 40 años y que no han sido utilizados, y marco esto en los subrayos, que no han sido utilizados para los fines que le fueron entregados, que era para vivienda, recintos deportivos, mi punto va campos más de tiro, enfocado al tema de los privados, ¿no? Y ahí uno recuerda, ¿no?, el llamado del exministro Jackson con el tema del win-win, que finalmente después terminan obligando a los privados a vender. Bueno, lo que pasa es que hay que buscar una solución. Si se contara, ¿por qué toco esto? Porque en la medida que se pueda contar con más terrenos, ¿no es cierto?, que es una de las grandes carencias que hay, evidentemente la presión por toma de terrenos de privados evidentemente disminuye. Si tú en Iquique dispones de un terreno gigantesco que tiene el ejército, que no estaba siendo utilizado, se utiliza para la construcción de viviendas sociales, bueno, tienes entonces un espacio para más de 6.000 o 7.000 viviendas sociales, eso disminuye la carga. En La Reina, que hoy es una comuna totalmente distinta, estamos hace años tratando de recuperar un terreno que está al lado del hospital militar, de 6,9 hectáreas, que está vacío hace 42 años más o menos, y que permitiría resolver toda la demanda de viviendas sociales de la comuna entera de La Reina. Con eso entre el hospital te y la aseguras que no hay una situación de tomas en esa comuna. Entonces, tenemos que ir buscando soluciones que permitan disponer de terreno. Le hemos pedido lo mismo a la empresa de ferrocarriles del Estado, que tiene muchos terrenos a lo largo del país, y que los ponga a disposición para la construcción de viviendas sociales. Es decir, tenemos que hacernos cargo que hay un problema grave, que necesitamos terrenos y que queremos evitar las tomas efectivamente, y para eso tenemos que, y está trabajando el gobierno, bienes nacionales con vivienda, en el proceso de ir contando con los terrenos necesarios. Diputado Tomás Hirsch, presidente de la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio. Gracias, diputado. A ustedes, muchas gracias, que estén muy bien.